Seguimos, este es el Rumbo de la Tarde 98.5 FM y el programa se pone serio. Adelante, Julia. Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos pues con la visita del superintendente de electricidad, el licenciado Andrés Astacio, quien amablemente pues nos viene a acompañar para hablar un poco sobre la rendición de cuentas que en el día de ayer realizase el presidente Luis Abinader. Gracias, superintendente, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, don Miguel, Valentín, Julia y a toda la audiencia de este programa. Muy buenas tardes a todos. Qué pena que tú vienes a hablar de algo que yo sé tampoco. Yo de electricidad nada más sé los corrientazos que me dieron cuando No, él no chiquito. vino a hablar de electricidad, él vino a hablar del discurso. Bueno. Pero yo voy a lanzar un corrientazo. Los informes previos dicen que el sistema funcionaría, el sistema eléctrico. A mí me parece que el sistema eléctrico es demasiado horizontal. Igual ocurre con la ley de seguridad social y por eso no funciona a la perfección. Pero dice que con 1.500 o 1.800 empleados funcionarían las sedes. Exactamente, sin embargo tienen cerca de 8.000 personas, ¿no? ¿Eso es cierto o no? Mire, don Miguel, eso es interesante la pregunta, porque en algunas empresas de clase mundial, por decirlo de cierta forma, el estándar es que haya un empleado por cada 800, en algunas muy eficientes, por cada 1.000 clientes. Pongámonos en contexto, en República Dominicana hay 3,5 millones de usuarios. Del sistema eléctrico interconectado. Pero para esas empresas llegar a ese nivel, requieren unos niveles de tecnología y unos niveles, unas herramientas y unas inversiones que estamos camino a ellas, pero que en República Dominicana aún no hemos llegado. O sea, estamos hablando de que son empresas que tienen telemedido, telecontroladas sus redes, que sus redes son inteligentes. Y es un proceso en el que República Dominicana va caminando, es parte de toda la transición energética que el mundo está viviendo y es parte del plan maestro del presidente de la República, que él esbozó ayer el punto en el que nos encontramos. Pero es un proceso largo. ¿Cuál es el nivel de las pérdidas técnicas, ¿no? Por las redes? ¿Y cuánto es el nivel de las pérdidas por robo? Mire, las pérdidas técnicas en República Dominicana hoy día alcanzan más o menos un 10%. Y las pérdidas comerciales alrededor de un 20%. Ese es más o menos el promedio. Le digo, es un proceso bastante largo de rescate del sistema. Y sobre todo aquí hay que destacar algo, don Miguel, porque aquí se habla mucho de las pérdidas, o se habló mucho de las pérdidas, se estableció ese como un criterio general, pero nunca se habló del servicio. O sea, en nuestro país, lamentablemente, y era uno de los problemas que ha tenido nuestra sociedad históricamente, hemos tenido siempre como factores de ajuste lo que no debemos de ajustar. Por ejemplo, en la economía general, el factor de ajuste, ¿cuál era? El salario. Entonces los salarios se deprimían, si había una situación económica X, lo primero que se hacía era restringir cualquier incremento de salario. Lo que va realmente, lo que es un contrasentido desde el punto de vista del manejo público de la economía, porque lo que usted debe hacer son medidas anticíclicas. Por ejemplo, el presidente en esta administración, en los últimos 2 años, hemos hecho ya 4 aumentos de salario. Y lo que realmente hemos provocado es el crecimiento de la economía, y lo que realmente hemos provocado, en cierta medida, es controlar, proteger a la población, garantizar que ésta acceda, mejore su calidad de vida. Prueba de ello son los informes de la FAO, que redujimos la subalimentación. Prueba de ello es haber cerrado el último cuatrimestre del año con los niveles de pobreza monetaria más bajos de nuestra historia, por primera vez por debajo de un 20%. Pero impulsar la economía a través del consumo no parece una receta muy adecuada. Todo depende, don Miguel, del momento. En momentos de recesión, los estados deben de tomar medidas anticíclicas. Usted se acuerda que, esto es una chanza que me hacía un amigo, ni en un avión con problemas, ni en una situación de crisis económica hay ni ateos ni anticainesianos. Eso es cierto. Entonces, en esta situación... Eso es muy académico, eso lo vi por primera vez en un aula universitaria. Bueno, yo no soy ateo, por si acaso, que es lo único que entiendo de la frase. no, bueno, la política keynesiana de cómo, sí, claro, del manejo anticíclico, la intervención del Estado anticíclica en situaciones de crisis es lo que procede. Y es lo que ha hecho el gobierno y hasta ahora es la forma que hemos logrado
mantener primero el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica, pero también hemos logrado que eso se derrame a la población. A mí me da mucha risa. Ayer el presidente hablaba del pollo index, que es una analogía del Big Mac Index. Y hay una plataforma de Instagram que fue un poco más allá, ellos son bastante pedagógicos en la explicación, aparte de graciosos. Y dijeron, bueno, olvídese del pollo, vamos a ver la canasta. Vamos a hacer la comparación, cuánto da el salario mínimo para cubrir la canasta básica. Y efectivamente, el salario mínimo de hoy cubre, si vemos la canasta agregada, más de un 10%. Más de un 10% de lo que cubría hace 12 años. Es decir, que un bien suba, sí, lamentablemente, pero también suben los salarios. Lo importante es el poder adquisitivo de las personas, que es lo que ha ido subiendo. Sí, pero los salarios solo han aumentado en el sector público. No, todo lo contrario, don Miguel. Donde menos han aumentado en el sector público. Pero estamos discutiendo incluso todavía la posibilidad de un aumento general de salario, del mínimo. Estamos hablando del mínimo. No, de hecho estamos discutiendo la cuarta, como lo que indicó ayer el presidente, fue la cuarta convocatoria del Comité Nacional de Salarios. En este periodo se ha convocado ya 3 veces. No sé si usted se acuerda que hace más o menos un año el presidente fue y hizo al Ministerio de Trabajo y allá mismo dio la rueda de prensa con el Comité Nacional de Salarios del acuerdo en el cual se llevó el salario mínimo a 17,000 pesos para las empresas grandes, 21,000 pesos para las empresas grandes, 16,000 pesos para las empresas medianas y 11,000 pesos para las empresas pequeñas. Una última pregunta de parte mía para dejarle a los demás que hagan. El presidente anunció ayer que aparentemente se llegó a un acuerdo con la licitación que agregaba 400 megas al sistema eléctrico, ¿no? Habló de la instalación de una barcaza, ¿no? En Jaina, en Boca Chica. No, y otra, pero la de Asua, que provocó tanta protesta. ¿Cómo se resolvió ese asunto? Mire, don Miguel, en este caso, estos productos, no es un acuerdo, es una licitación. Una licitación. El año pasado se hizo una licitación, se adjudicaron 2 empresas, 400 megas. Ya la semana pasada se inauguraron los primeros 200. O sea, la primera fase de una planta que podrá llegar a ser 280 megavatios, que de hecho es una planta interesante, porque esa es la primera central de la región Centroamérica-Caribe. Bueno, prácticamente de todo lo que es América Latina Norte, evidentemente, excluyendo a México, que tiene capacidad de operar con hidrógeno. Porque el plan que está llevando el gobierno es un plan integral, no solamente para resolver el problema de hoy, sino también para preparar al país para la transición energética. Pero la de Asua, en el caso de Asua, se están tomando las acciones para hacer la interconexión de la planta. Aún no han llegado esas barcazas, son unidades móviles, son unidades de emergencia. Es un contrato de muy corto plazo en ese caso, porque es básicamente para cubrir una necesidad que puede tener el país o que va a tener el país en lo que están listos los otros proyectos, como es el proyecto de Manzanillo de 800 megavatios. ¿Y para cuándo se prevé que ese planta entrará en operación? Mire, estamos viendo que debe de entrar en operación para este semestre. La idea es que estemos cubiertos para este verano, que son los momentos de más alta demanda del país. Mire, ingeniero, lo primero que quiero hacer lo que hice en off, decírselo ahora, la gran admiración que me despierta, no solamente usted, que es un joven brillante y que ejerce un estilo de política diferente, abierta, lozana, si se quiere, jovial y correcta. Me gusta mucho su estilo, pero que yo conocí a su papá y ya yo sé que de tal palo tal astilla y de verdad que me siento conmovido por el hecho de hacer ese entrelazamiento entre una generación anterior con una persona tan prestante como fue su padre y saber entonces que usted es el reducto, el resultado de esa construcción desde el punto de vista familiar. Ahora bien, expectativas y Punta Catalina. La realidad de esa obra en la producción energética de la República Dominicana, ¿fue una mala idea
Punta Catalina en su momento o en realidad fue una muy buena inversión y por vía de consecuencia ahora estamos cosechando algún tipo de resultados positivos? Esa es la pregunta. Mira, Valentín, con relación a la toma de decisiones, nosotros personalmente, yo dije que no era una buena idea hacer en aquel momento una planta de carbón de ese tamaño por múltiples motivos, sobre todo porque el carbón como combustible es el que mayores cargas ambientales, sobre todo, se le han internalizado. Pero Europa está volviendo al carbón y China. Sí, está volviendo al carbón Europa y China, pero Europa y China tienen la capacidad de apagar el carbón cuando lo requieran, porque sus recursos son mucho más amplios y ya ha ocurrido. Ahora bien, ya la planta está. Ya fue una decisión que tomó la administración pasada en su momento. De verdad tiene que haber continuidad del Estado. O sea, el presidente lo dijo con una frase que me pareció graciosa. No, el gobierno no puede tener el complejo de Adán. Lo que hizo la otra administración hay que darle seguimiento. Ahora bien, la planta... ¿Y por qué complejo de Adán? Complejo, yo no lo conocí bien Adán. Me llevaba mejor con Eva. El complejo de Adán de que él tiene que ser, de que hay que ser el padre de todo. Ah, ok, ya. Tiene que ser el padre de todo y de todos. No, en este caso no. O sea, aquí lo que estamos hablando es que esa central está operando, es una central importante, son 720 megavatios que aportan al sistema. Esto más allá de cualquier opinión ontológica que uno tenga sobre cómo debe operar el sistema eléctrico, de la transición energética, de las sensibilidades ambientales, es fundamental, es una planta muy importante para el sistema. Ahora bien, como todo, y como ha sido la norma en esta administración, el gobierno cuando la recibió, para recibirla de hecho del consorcio constructor, ha hecho unas auditorías, tanto técnicas como financieras, las cuales entiendo que ya están prácticamente listas y se darán a conocer y se publicarán en su momento y dirán cualquier situación que se encontró en dicha construcción. No es una cuestión extraña. Todo el que recibe una obra... Pero eso aparte, yo quiero saber su utilidad hoy. No, como te dije, la utilidad, la planta aporta 720 megavatios al sistema. No, la planta está reivindicada. Eso no es problema. Ahora, yo digo, en su momento, cuando se le criticó al gobierno la construcción utilizando carbón como fuente generadora de electricidad, el gobierno alegó que era el combustible más abundante y que en ese momento no había suficiente capacidad regional para garantizar el abastecimiento de esa planta en lo que tiene que ver con gas propano. Con gas natural. Con gas natural, perdón, sí. Mire, don Miguel, de hecho, por eso es que es mi discusión de que fue una muy mala decisión en su momento. ¿Por qué? Porque hoy día el Estado Dominicano ha contratado 800 megavatios a gas natural, en los cuales el Estado no va a pagar un centavo, porque es una inversión completa del sector privado, y el costo de venta ofertado es cerca de un 20% más bajo del que se le paga a Punta Catalina hoy día, sin haber hecho el estado de inversión. ¿Cuál fue la decisión? ¿Cuál fue el problema? Lamentablemente, y eso es algo que habíamos adolecido en República Dominicana históricamente, ausencia de planificación y toma de decisiones de largo plazo basados en situaciones de corto plazo. O sea, el año pasado, se lo puedo decir así, cuando nosotros licitamos, el precio del gas se había disparado. Producto de la guerra, cuando se adjudicó, el precio del gas estaba bastante alto, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. No, de la invasión rusa a Ucrania. La invasión rusa a Ucrania. Esa es la verdadera nomenclatura. Ahora bien, ese subión, ese incremento circunstancial, debe de ser la razón para la toma de una decisión de largo plazo, que amarre al país por 15, 20, 25 años. No. ¿Qué hace el gobierno dominicano? Sencillamente, evaluamos y dijimos, no, es que evidentemente aquí lo que hay es una disrupción producto de una limitación en la cadena de suministro, pero esto se va a resolver. Ya hoy el gas natural de nuevo está en los niveles pre-COVID. Entonces el problema está cuando se toma una decisión en aquel momento, 2012,
acababa de ocurrir los eventos de Fukushima. Y los eventos de Fukushima efectivamente habían puesto patas para arriba el mercado internacional del gas natural. Pero posteriormente era previsible que pasado ese shock producto del evento se iba a regularizar el suministro. Había pasado que Japón, por el efecto del terremoto y del maremoto, había apagado todas sus centrales nucleares y había incrementado su demanda de gas natural. Eso fue todo. Eventualmente Japón revisó sus plantas nucleares, las reencendió y restabilizó la demanda. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál ha sido el problema, uno de los problemas de este país, que es lo que Luis Abinader ha tratado o está cambiando? Esto. No planificar, no ver un poquito más allá de la curva, no solamente en el sector eléctrico. Por ejemplo, mucha gente acá siempre se habla de infraestructuras de colectivización del transporte en Santo Domingo. No, el presidente decidió, no, espérense. Hay que seguir colectivizando el transporte. Es la realidad. Pero vamos a empezar, en esta administración vamos a Santiago, que no lo hemos hecho. Y que tal vez Santiago hoy pudiese manejarse unos años más sin colectivización masiva de transporte, sí, pero en unos años lo va a necesitar. Entonces hay que mirar, nunca habíamos mirado más allá de la curva que como está mirando el presidente Abinader. Bueno, en ese caso específico que agradecemos pues que haya aceptado nuestra invitación, uno de los temas que salió a relucir dentro del marco social, ¿no? En un momento que estuvimos haciendo... Un lujo, ¿eh? Un lujo. Y yo ando con cosas que No, sean pero un lujo. te agradecemos, Julia. Tú eres parte de eso. Muchas gracias. Pero un lujo tener a Andrés Astacio aquí como invitado. Gracias, el que venga atrás que arre. Bueno, entonces ahora voy a terminar. La personalidad está prohibido en este ambiente. No es de la personalidad, no lo admite. es el culto a la sinceridad y a la honestidad. Bueno, en ese caso específico, uno de los puntos que la sociedad esperaba también era si el presidente iba a tocar o no, o si por lo menos iba a dejar caer su cacarita de una repostulación, de aspirar a un segundo periodo. ¿Qué usted nos puede decir con relación a eso? Bueno, evidentemente la decisión es del presidente. Evidentemente esto se oficializa al momento que se inicia la precampaña. Pero yo creo que están todas las condiciones dadas. No hay ninguna variación, no hay ninguna norma que lo impida. Y no hay un suplente en el PRM. Él es el líder del PRM. Decir lo contrario sería decir una gran mentira. El líder del PRM es el presidente Luis Abinader. Y creo que el trabajo que ha hecho ameritaría otro periodo para poder completar, no digamos la gran obra la gran obra que lleve a la República Dominicana, sino completar este proceso que se ha iniciado y dejar algunas cosas tan avanzadas que ya no puedan volver atrás. Por ejemplo, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, económico, sino desde el punto de vista social. Es decir, o sea, la República Dominicana de hoy es una sociedad, aunque no es perfecto, pero es una sociedad donde ya no se puede decir que no hay un régimen de consecuencias. Sobre todo para nosotros, los actores políticos. Y eso se lo digo y me afecta a mí también. O sea, los actores políticos hasta hace tan solo 2 años entendían que se entendía la sociedad que no había consecuencias para ellos, que eran vacas sagradas. Hoy no las hay. No es perfecto, es perfectible. Entonces sí es menester, a mi entender, que el presidente opte por el siguiente periodo que la Constitución le permite para avanzar esas cosas. Y evidentemente después ya terminado el régimen, el mandato constitucional, bueno, que vengan otras personas con nuevas ideas. Indiscutiblemente es un derecho claro que él tiene. Y lo puede usar, y como derecho al fin lo puede usar a discreción. Es un derecho. Sí. Bueno, otro aspecto también que ha salido mucho a relucir es el tema cuando el presidente llamó a la unidad con relación al tema de la situación Haití-República Dominicana, y que hemos conversado mucho, incluso don Miguel hacía referencia con relación a el gran valor que tenía como sociedad, sin embargo, que fue uno de los puntos que se dejó al final del discurso. Bueno, tal vez se dejó al final del discurso para poder darle la amplitud requerida, y porque es un tema esencial. Y el presidente lo que ha llamado básicamente es a que como sociedad pongamos a un lado, en este tema particular, que es un tema
que es esencial para la continuidad del desarrollo de nuestro país. Vamos a aparquemos a un lado los partidarismos, apartemos a un lado la demagogia, los intereses políticos momentáneos, y vamos a verlos todos juntos, sin distinciones. Vamos a ver cómo estructuramos las acciones necesarias para preservar la seguridad interna, la seguridad de la República Dominicana ante la presión que se sufre por el lamentable caos que se vive del otro lado de la frontera. Y segundo, para que entre todos logremos llamar a la comunidad internacional, todos nos pongamos a una, todos los dominicanos ponernos a una, en exigirle a la comunidad internacional que busque una solución al problema haitiano. Porque la solución del problema haitiano no puede venir de la República Dominicana. La República Dominicana no tiene las condiciones para hacer eso. Entonces, lo que está haciendo el presidente creo que es lo más responsable que se puede hacer, es decir, bueno, olvidémonos en este aspecto particular del partidarismo. Y vamos a verlo como lo que es, una cuestión de Estado que va a trascender a su administración. Pero el discurso en realidad no contribuyó a crear ese ambiente propicio para el Gran Pacto. Todo lo contrario. Don Miguel, yo creo que el discurso fue bastante concreto. Tal vez lo que pasa es que estaba lleno de quejas y de acusaciones y de críticas a la oposición. No, fíjese que el presidente, yo creo que no hizo ninguna crítica, no hizo ninguna queja. Lo que se hizo fue muchos contrastes. Porque también es bueno poner las cosas en su debido lugar. O sea, vamos a ponerlo así. Se lo pongo en mi sector. Se critica el servicio. Pero bueno de sí. Hoy día los dominicanos, cuando vemos en promedio, recibimos 23.2 horas de luz diario. Hace tan solo 2 años se recibían 18. Y si nos vamos más atrás, se recibían 16. O sea, eso no es crítica, simplemente vamos a hacer el contraste de dónde estábamos y dónde estamos. Que tenemos que seguir mejorando, claro. Que el camino no está completo, claro que no. Y evidentemente, no en este sector, en todos los sectores siempre... A propósito de completo, no es por esa misma continuidad del Estado que usted manifestaba, donde fulano puso y nos aproximó, por ejemplo, al 50%, sutano nos llegó al 75% y ahora estamos en el 80%, supongamos, ¿verdad? No se trata de un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, la única diferencia es quién lo va haciendo más rápido. Okay. Porque, por ejemplo, ¿y quién lo hace de manera más efectiva? O sea, por ejemplo, decir que Joaquín Balaguer no construyó las grandes vías de República Dominicana sería una mentira. Eso es un desaguisado, es una locura. Sería una locura porque eso fue un hecho concreto. Ahora, que Luis Abinader está construyendo en 2 años, es el presidente que más vías está construyendo, también es un hecho. Y que a Luis Abinader le sale, al gobierno de Luis Abinader le sale 1 kilómetro lineal de carretera o calle, un 17% más barato que lo que salía en otras administraciones, no obstante haber subido a las 30, eso también es un hecho, son los contrastes que hay que decir. Bueno, gracias, ingeniero, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. El tiempo se nos agotó. Deseamos que tengan un buen resto del día y nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde para otro programa similar. Lo dejamos en compañía de los poderosos. Rumba 98.5